Amigos, soy el doctor John Olivera y este es su programa Salud Digital. Hoy hablaremos sobre una patología de los pies, específicamente el pie plano. Hablaremos sobre las complicaciones y sobre todo el tratamiento, y para esto hemos invitado a una reconocida médico rehabilitadora, quien es la doctora Sandy Altamirano de Innova Medic, que nos hablará de esto y mucho más aquí en su programa Salud Digital. Cabe destacar específicamente, como ya estamos tocando este tema, puede deberse por alteraciones óseas, puede ser también congénito, también puede ser por alteraciones neuroligamentosas y también por alteraciones neuromusculares. Por ejemplo, en las causas congénitas a veces tenemos el famoso... Amigos, como les comentamos anteriormente, estamos con la doctora Sandy Altamirano, quien es médico rehabilitador de Innova Medic, a quien le damos la bienvenida al programa. Bienvenida, doctora. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre qué puede producir el tener un pie plano. Si uno puede correr adecuadamente, puede usar un zapato, todas esas dudas nos las va a aclarar la doctora, pero comencemos describiendo, digamos, cuántos tipos de pie tenemos, porque tenemos los pies planos, los pies cabos, y qué patologías o alteraciones nos puede producir esta. Exactamente, doctor. El pie, bueno, es la base de sustentación propia del ser humano, ¿no? Existen diferentes tipos de pie. El pie plano, pues, es el que más acude a la consulta, pues, al momento de los pacientes vienen por la ortopedia y todo lo demás. Existen pies donde hay defectos congénitos, hay alteraciones reumatológicas, alteraciones ya sea por la misma musculatura o algunas alteraciones neuromusculares, ¿no? Todos estos tipos de pie pueden afectar al momento de que el ser humano pues deambula y camina. La característica principal, doctor, del pie plano es de que muchas veces en los niños pequeños es causa de preocupación para los padres. Claro, normalmente cuando estamos o tenemos los niños pequeños, si ves que la huella del pie cuando salen de la ducha o de la piscina se hace casi redonda, es que uno se empieza a preocupar y empieza a llevar a todos los especialistas, ¿no? Sí, doctor. En el caso del pie plano, cabe destacar específicamente, como ya estamos tocando este tema, puede deberse por alteraciones óseas, puede ser también congénito, también puede ser por alteraciones neuroligamentosas y también por alteraciones neuromusculares. Por ejemplo, en las causas congénitas a veces tenemos el famoso pie de mecedora, no sé si usted habrá escuchado. Normalmente se produce a veces por una alteración propia de un gen. No se sabe cuál es el gen específico, pero se ve que es alrededor del segundo o tercer mes del embarazo, un proceso embrionario, que este gen puede mutar y puede producir este tipo de pie. Entonces, cuando ya es un problema congénito, es muy diferente el tratamiento a un problema pues que sea simplemente por una hiperlaxitud o simplemente es la propia o la misma evolución del piecito, ¿no? ¿Y qué características tiene este tipo de pie? El pie plano se caracteriza porque es una deformidad, pero es una deformidad en la parte posterior del pie. El pie, para nosotros poder entenderlo, lo dividimos mayormente en dos mitades, el antepié y el retropié. La parte del medio es lo que nos permite hacer lo que es la movilidad. Entonces se dice que es una deformidad en valgo del retropié. Los piecitos están metidos como que para adentro. Entonces, cuando nos comentas que es en valgo, nos está diciendo que los pies o los talones están metidos hacia adentro. Exactamente. Entonces, nosotros nos apoyamos a través de dos huesitos. El huesito, el principal, el que nos ayuda a nosotros es el calcáneo. Es el que lo vemos en la parte de atrás como una pequeña prominencia. Unido al calcáneo está el astrágalo y luego viene el escafoides. Entonces, pueden haber alteraciones a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea, que específicamente es lo que hace de que el arco o la parte interna del pie tienda a bajar. Digamos que nosotros normalmente tenemos como una especie de agujero en el pie, bueno, no agujero, una depresión. Ese es el arco del pie, ¿no? Ese es el arco.
A esto de acá nosotros lo definimos como el arco del pie, que se encuentra en la parte interna. Muchas veces nosotros lo conocemos como la bóveda que nos va a dibujar toda esa estructura del pie. En la parte de atrás está pues el hueso, el calcáneo, y luego está seguido el astrágalo. ¿Qué es lo que pasa en el pie plano? Por ejemplo, el pie plano común, el que se dice el que está presente en un niño pequeño. A veces uno dice, mi hijito tiene pie plano a los 5 o 6 meses, y no es que tenga pie plano, sino es propiamente el piecito del niño, que haya un aumento del pedículo adiposo en esa zona de ahí. Un poco más de grasita. Es un poquito más de grasita. Además, el pie todavía no está estructurado adecuadamente. El pie se estructura, o para poder nosotros dar un verdadero tratamiento a un pie plano, mucha literatura revisa, doctor, y dice que es a partir de los 2 a 3 años. Antes, preferible no tocarlo. Digamos, antes de los 2 años no podemos hablar de que sea un pie plano. No. Primero porque tenemos la presencia del pedículo adiposo. Segundo, los niños están en todo ese proceso de formación del arco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a los niños pequeñitos? A los niños pequeñitos les decimos, para que puedan formar el arco, caminen descalzos. Esa es la primera recomendación que nosotros damos, para que empiece a formarse ese pequeño arco. Nosotros tenemos que tener una conducta expectante como médico rehabilitador. De 2 a 3 años ver que poquito a poquito ese arquito se vaya formando. Podemos hacer esos controles si queremos cada 6 meses o cada año. ¿Cómo le hacemos los controles, doctor? Facilísimo. Simplemente les pintamos la plantita y se les hace pisar a los niñitos. Y se va viendo la evolución de cómo está ese arquito. ¿Y cómo se va formando? Y cómo se va formando ese arquito. A partir de los 3 años hasta los 9 años, vamos a ver qué otro tipo de patologías puede adicionarse en el niño. Hay que acordarnos de que la marcha o el patrón de la marcha, que ya la hablamos anteriormente, y la postura y todo lo demás, recién es a partir de los 7 años. O sea, ya tenemos un correcto patrón de la marcha. Pero más o menos entre 3 a 7 años, los niños se están formando, sus cartílagos se están formando. Entonces, y están adoptando una postura adecuada o inadecuada a veces en algunos casos, ¿no? Y se habla muchas veces ahí del tema de hiperlaxitud o hipermovilidad. Entonces hay niñitos que se estiran y se dan la vuelta y todo lo demás, dice, pero ¿por qué no se le forma el arco? ¿Por qué no se le forma el arco? ¿Te refieres a aquellos niños que son hiperflexibles? Exactamente. A veces cuando le dicen, hijito, date una vuelta, y se dan sus trampolines, sus volterines, o sus bracitos los ponen más atrás, o las roditas se van para atrás. Entonces, la conducta de nosotros que tenemos que tener es entre los 3 y 9 años y ver cómo se está dibujando el piecito. No obstante, un pie plano no debe ser tratado sí o sí por el simple hecho de ser un pie plano. Existen pies planos que pueden estar unidos a otras patologías. Por ejemplo, tenemos las tibias varas. Otro tipo de patologías también son las anteversiones femorales, que eso después ya vamos a ir explicando poquito a poquito. Un poquito qué es las tibias varas, qué forma o qué característica tienen estas tibias. Hace que los piecitos del niño estén arqueados. Entonces, al estar arqueados, la base de sustentación del niñito tiende a juntarse. Y entonces muchas veces hacen de que la pisada no sea de manera adecuada. Otra forma también, doctor, es cuando hay lesiones de algunos ligamentos. Cuando tenemos los niños que son demasiado hiperlaxos se pueden lesionar, o también cuando tenemos al momento de las caderitas que el fémur esté adelantado uno o otro, se llaman las anteversiones. Entonces eso hace que el niño no camine bien. Entonces es importante mirar el patrón de la marcha. Ya en alguna entrevista anterior hablamos sobre cómo era la marcha, que primero era una marcha positiva, luego una marcha neutra, luego una marcha negativa. Entonces tenemos que ir nosotros mirando. Claro. Ahora, doctora, antes de ir avanzando, ¿por qué es que en un niño se forman las tibias que nos has comentado, que sean unas tibias varas? ¿Qué es lo que ocasiona para que se forme este tipo de tibias? Lo que pasa es que las tibias varas, doctor, es una patología que simplemente puede haber no una adecuada alineación al momento de un desarrollo del niño. Puede deberse por diferentes causas, puede ser también una congénita o simplemente puede ser por una mala postura. Claro. Y aquellos niños o aquellas mamás que ponen a los niños en los andadores antes de que, digamos, de que estén formados adecuadamente o que tengan la resistencia adecuadamente
para soportar un peso. ¿Eso altera la, digamos, la estructura ósea o no? ¿Altera Sí, o no tiene doctor. nada que ver? Sí, altera bastante. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeñito va formándose poco a poco. Okay. Cuando yo hago un movimiento exagerado, ¿qué es lo que hago? Saco a la articulación del estado normal que debería estar y produzco lo que se llama una luxación. Okay. Entonces, yo al luxar ese huesito, hago que el cartílago se desgaste y puedo generar alguna patología posterior en el niño pequeño. Okay. Entonces, no es recomendable que los niños estén en esos andadores. ¿Por qué? Porque puedo producir una luxación. Hay niños que no han desarrollado completamente, hay niños que tienen retardo en el desarrollo, hay niños que se demoran en caminar, hay niños cuyos ligamentos pues no funcionan de igual manera. Hay niños que tienen, por ejemplo, el síndrome de hiperlaxitud. El síndrome de hiperlaxitud se caracteriza porque el colágeno que normalmente lo encontramos en la piel, que lo encontramos en la vena, es más abundante y en vez de existir donde debería existir, existe en los tendones y hace que estos tendones sean mucho más laxos. Entonces, yo lo estoy llevando al niño a una deformidad y a una patología. Claro. Antes de saltar a otro campo, el uso de los andadores también, para poder recalcar esto, un niño tiene una evolución neurológica normal y cada etapa tiene una razón de ser, ¿verdad? Exactamente. Si un niño, digamos, salta la etapa de gateo, ¿puede traer alguna consecuencia esto, el no gatear? Efectivamente. El hecho de no gatear hace una alteración de la propiocepción. Ya está demostrado. El niño tiene que empezar a hacer lo que es el rapteo y luego empieza lo que es la bipedestación. Si se salta esa etapa, el niño no ha estimulado ciertos sensores que tiene en el organismo. Entonces, él primero empieza a arrastrarse y luego de ese arrastre a esa bipedestación es todo un proceso, no es una cosa demasiado simple, es todo un complejo donde va a actuar la vía vestibular, la vía visual, la vía propioceptiva. Entonces, si yo le quito esto, el niño no va a orientarse en el tiempo y en el espacio. Claro. Son personas que muy frecuentemente se van a chocar o a veces pasa cuando te dicen voltea a la derecha, te vas a la izquierda. Y a veces dicen, pero si me estás diciendo a la derecha, y pregúntele, doctor, a esas personas o a los papás o los niños, ¿gatearon de pequeño? Y casi el 70-80% de esas personas no han gateado de pequeños. O también en el tema de la coordinación, que se ve un poco alterado, ¿no? Bastante. Y cuando somos grandes y vamos a la fiesta no podemos bailar adecuadamente. Exactamente, y para atletismo. Claro. Para hacer los deportes, ¿por qué? Porque cuando uno hace deportes un poquito donde se necesita más de atención o salto largo, salto alto, no coordinas los movimientos y tiendes a lesionarte. ¿Por qué? Porque el cerebro, en vez de hacer el impulso que tiene que hacer, ya no levanta el pie o apoya el pie de la manera que tiene que adecuarlo. Entonces, es muy, muy frecuente ya las lesiones de los ligamentos, de los tobillos y todo lo demás. Claro que sí. Bueno, amigos, estamos conversando con la doctora Sandy Altamirano sobre los problemas del pie, específicamente sobre el pie plano. Y no se olviden de ingresar a nuestro fanpage, que es Salud Digital Oficial, y usted podrá ver y hacer todas las consultas que pueda. Volvemos tras la pausa para seguir hablando de este tema. La mayoría de los padres cuando vienen a la consulta vienen preocupados, bueno, porque el niño pues tiene una pisada inadecuada, su piecito plano, o tienden a meter los piecitos hacia adentro. El niño hipotónico se demora en caminar. El niño hipotónico va a hacer las actividades un poquito más lentas, va a tener un retraso en el desarrollo, en su desarrollo. Continuamos con el programa, estamos hablando con la doctora Sandy Altamirano de InnovaMed, con quien estamos conversando sobre los problemas del pie plano. Doctora, volviendo a nuestro tema, si una persona tiene hiperlaxitud y además es, digamos, hipotonía, que es un término que frecuentemente se está aplicando últimamente y que encontramos cada vez mayor cantidad de niños que tienen esto.
Esta hipotonía y esta hiperlaxitud puede alterar, digamos, la postura o puede alterar la forma de pisada o el pie de un niño. Sí. La mayoría de los padres cuando vienen a la consulta vienen preocupados, bueno, porque el niño pues tiene una pisada inadecuada, su piecito plano, o tienden a meter los piecitos hacia adentro. El niño hipotónico se demora en caminar. Okay. El niño hipotónico va a hacer las actividades un poquito más lentas, va a tener un retraso en el desarrollo, en su desarrollo motor. La hiperlaxitud sumada a esto de acá hace que el niño no se ubique. Entonces va a ser frecuentemente que el niño sufra de luxaciones, esguinces, torceduras, golpes. Doctora, para poder entender un poco más, ¿qué es la hipotonía y tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando? ¿Qué es la hipotonía? La hipotonía es cuando el músculo no ha desarrollado de manera adecuada y es un músculo muy flojito, para que más o menos me puedan entender. Es un músculo que no tiene la contractura, o sea, no es la contractura, sino nosotros tenemos músculos que son agonistas y músculos que son afásicos, antagonistas, ¿no? Entonces, para yo poder estar sentada, tengo que tener ciertos músculos que están relajados y tienen que estar, tienen que haber otros músculos que tienen que estar contraídos, si no, pues me caería. Claro. En el caso de un niño hipotónico, casi todos los músculos están relajados. Entonces el niño no tiene esa postura adecuada. Claro. Y tendría como que a caerse, no tendría esa fortaleza, más o menos para que me puedan entender. Claro. Digamos que son aquellos niños que están sentados y tratan de apoyarse o con todo el cuerpo. O los que no pueden estar quietos en una sola postura por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un niño hipotónico? Se fortalece. Okay. Ese es parte del tratamiento rehabilitador. Ojo, no se le puede fortalecer todo porque si no tendríamos ya un niño contraído. Claro. Entonces, se fortalece los músculos que se tienen que fortalecer y los músculos que, bueno, que tienen que continuar elongándose, tienen que hacer los ejercicios que tenemos que hacerlo, ¿no? Para que el niño pueda desarrollarse y hacer las actividades propias de la vida diaria. Ok, entonces un niño que tenga el pie plano y además tenga estos problemas de hipotonía e hiperlaxitud, ¿cómo va a quedar ese pie? Exactamente, justo, doctora, estaba esperando que viniera esa pregunta. A veces uno cree que colocándole el zapato a las plantillas se va a solucionar el problema. Lo que primero tenemos que decirle a los padres es que si un niño solamente tiene un pie plano, ya sea propio de la evolución, ese piecito va a evolucionar a bien. Pero si aparte de ese pie plano el niñito tiene lo que usted me ha mencionado, ese pie plano no se va a corregir. Y hay que ser bien consciente con los padres. Okay. Entonces, si me preguntan, pero si no se va a corregir, doctora, ¿por qué le indico plantillas? ¿O por qué le indico zapatos? ¿O por qué le indico eso? ¿Por qué le indicamos esto, sus zapatitos o sus plantillas? Porque cada paciente es un universo diferente. No quiere decir que todo niño que tenga pie plano se le va a colocar plantillas o todo niño que tenga pie plano se le va a colocar zapatos ortopédicos. Claro. Va a depender del niño, del arco, de cómo está la base de sustentación, de cómo está la bóveda que se forma en el piecito. ¿A qué iba esto de acá? Porque hay niños que pueden utilizar plantillas 5 o 6 años, le sacas la plantilla y el pie continúa plano, por la misma hiperlaxitud. Claro. La hipotonía sí mejora, o sea, para eso existe pues la terapia, pero la hiperlaxitud es algo propio de nosotros. Es como que yo me quisiera quitar la piel, no me lo voy a poder quitar, está dentro de nosotros. ¿Por qué se utiliza plantillas? Para poder hacer que las descargas de peso sean adecuadas. Cuando yo camino, yo lo primero que siento es la parte de atrás del talón. Una vez que siento la parte de atrás del talón, mi piecito tiende a hacer este movimiento y luego tengo que hacer el despegue con la punta de los pies. Okay. Entonces, si a veces ese despegue no es de manera adecuada o el pie plano es muy exagerado, ¿qué es lo que va a trabajar más? No solamente va a trabajar el pie, tenemos que pensar el ser humano como un universo. Va a trabajar su tobillo, van a trabajar sus rodillas, van a trabajar sus caderas. El hecho de simplemente moverme
no solamente las caderas, la columna vertebral, van a trabajar lo que son los hombros, la cervical y todo lo demás. Entonces, se le coloca las plantillas para que el niño pueda tener una marcha adecuada. Ahora, nos acabas de hablar y mencionar el tema de la descarga de los pies o del peso en los pies. ¿Cómo es lo normal que un pie normal debería descargar o los puntos de apoyo donde se debería descargar el peso en un pie? Tenemos 3 puntos de apoyo, en el primer metatarsiano, en el quinto metatarsiano y en el calcáneo. Okay, digamos, si uno hace una plantigrafía, la mayor cantidad de peso debería caer en esos 3 puntos. En esos 3 puntos. ¿Y qué es lo que sucede cuando un pie es plano? O sea, la descarga de estos pesos, ¿hacia dónde se va? Se afecta bastante el primer metatarsiano. Okay. Porque va a haber un pequeño levantamiento de ese metatarsiano y esta parte de acá del arco tiende a bajar. Okay. Se van a lesionar varios músculos. Pueden haber contracturas exageradas de los peroneos. Okay. Puede haber lesiones de los ligamentos tibiales posteriores. Una causa también de pie plano en el adulto, sino que a veces pensamos que pie plano es en el niño. Solamente en el niño. Exactamente, es el acortamiento del tendón de Aquiles. ¿Y qué es lo que pasa en las mujeres? Sabemos que las mujeres somos coquetas y nos encanta utilizar el taco. El taco demasiado alto produce un acortamiento del Aquiles. Claro. Y el acortamiento del Aquiles hace que el pie tienda a irse hacia adentro con una rotación interna y producir un pie plano, pero un pie plano en este caso por una contractura. Que el tratamiento es muy diferente, porque a veces vemos un pie plano del adulto con contractura e inmediatamente decimos plantilla. Pero esa plantilla solo le va a servir por un par de semanas porque el tratamiento no es la plantilla, claro, sino el tratamiento fisioterapéutico. Mejora la contractura, mejoró el pie plano y la plantilla ya no se utiliza. Claro, y ahora que mencionas eso, me haces acordar que una paciente que tenía un acortamiento tan grande del tendón de Aquiles que no podía estar de pie descalza o con un zapato plano, ¿no? Siempre tenía que tener algo de taco para que pueda mantenerse en pie. Que es lo que acabas de comentar, ¿no? Imagínese, es algo que, digamos que es a veces poco creíble, pero sucede en la vida. Sucede. Las artritis. Las artritis también producen pie plano, porque hay un desgaste de las cápsulas y de los ligamentos y un proceso inflamatorio. Claro. Entonces, por eso, no todo pie plano es sinónimo de plantilla. Claro. Cada persona tiene que ser tratado en base a un universo, es un todo. Claro. Ahora, nos acabas de hablar también sobre el tema del pie plano en el adulto. ¿El pie plano en el adulto es una consecuencia del pie plano en el niño o es que uno puede tener un pie normal y luego de adulto este arco o este pie se puede deformar a pie plano? Normalmente el pie plano del adulto se enfoca como una patología propia del adulto por una contractura, por una mala pisada. No quiere decir que si de pequeñito fue pie plano, siempre va a llevarlo. Hay niños que son pie planos de pequeñito, son hiperlaxos, pero eso no quiere decir que va a ser una contractura o una enfermedad en el adulto de pie plano propiamente dicho. Okay. O sea, cuando nosotros decimos pie plano en el adulto, nos referimos más que todo al pie plano, pero debido a acortamiento del Aquiles. Si tú has sido pie plano de niño, pie plano vas a ser hasta que San Pedro baje el dedo o hasta que fallezcas. O sea, si a ti te diagnosticaron que eres pie plano de niñito, pero que en la evolución de tu tiempo lo puedes corregir, se corrigió. Okay. Si te dicen que tú eres pie plano y tienes otras patologías unidas como la hipotonía, la hiperlaxitud, eso no se va a corregir. Okay. Entonces tú tienes que ver cómo utilizar en algunos casos, dependiendo los grados, porque eso también le quería comentar, existen 4 grados de pie plano. Okay. Uno donde todavía hay un poco de arco, otro donde ya desciende completamente la parte interna. Ese sería el segundo grado. Okay. El de tercer grado ya prácticamente la bóveda ya colapsó. Digamos que ya no tendría ningún arco ya que no. se muestra. Más o menos a esta altura se puede notar como una pequeña depresión en la plantilla. Y el de cuarto grado, doctor, y es un piecito ya, como se dice, de tamalito. Claro. Completamente ya no hay ningún apoyo, o sea, ya es
un piecito donde no hay nada de arco, no se nota absolutamente nada. Claro. Ahora, estas personas o estos niños o adultos que tengan un pie plano, ¿qué sintomatología van a tener? En el caso del niño, el niño no siente dolor porque es chiquito. Claro, y además es tan hiperactivo que... Es hiperactivo. ¿Pero por qué vienen a la consulta? Porque el papá les nota el pie plano. En el caso del adulto, la primera causa es el dolor. Okay. Entonces, la persona se queja, ¿por qué? Porque empieza a tener dolor en los tobillos, dolor en las rodillas, dolor en las caderas. Okay. Algunos papás los traen a los niños pequeños en el caso del pie plano cuando ya pues es una patología congénita o una patología deformante. En ese caso pues el tratamiento hay que ser un poco agresivos. El tratamiento ya es quirúrgico, ¿no? Cuando ya hay un daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un pie plano producido por un astrágalo vertical, un astrágalo vertical es donde ya el huesito del astrágalo, en vez de tener su posición horizontal, se va hacia abajo. Entonces, y ese es otro tipo de patología, ¿no? Por defectos propios al momento de la formación del pie. Como les estaba comentando que el piecito se forma a partir más o menos del segundo o tercer mes, se va diferenciando toda esa línea germinativa, ¿no? Claro. Entonces, ahí es diferente. Ahora, en el caso de estos pacientes o estas personas con este tipo de pie, van a tener, aparte, se van a cansar rápido cuando caminan, van a tener la misma resistencia que una persona que tenga un pie normal, o es que no hay diferencia con ellos. Pero la respuesta tras la pausa, amigos. Estamos conversando con la doctora Sandy Altamirano sobre el pie plano, y no se olviden de visitar nuestro fanpage que es Salud Digital Oficial y descargar la aplicación que es Digital TV Perú. Volvemos tras la pausa. Que tienen un pie plano van a tener un poco más de molestias, van a sentir un poco más de cansancio, un poco más de esfuerzo de los propios músculos del miembro inferior, ¿no? Okay. Ya estamos hablando de los puntos de las bases donde debe asentarse el pie. Entonces, al no tener una buena base de sustentación, Estamos hablando sobre el pie plano con la doctora Sandy Altamirano de Innovamedic y habíamos dejado una pregunta en la mesa. Doctora, la pregunta era si es que estas personas cuando empiecen a hacer ejercicio o simplemente caminar, ¿se van a cansar más, se van a cansar menos o no hay diferencia el tener un pie normal con un pie plano en el tema de la fatiga? No, sí, las personas que tienen un pie plano van a tener un poco más de molestias. Van a sentir un poco más de cansancio, un poco más de esfuerzo de los propios músculos del miembro inferior, ¿no? Okay. Ya estamos hablando de los puntos de las bases donde debe asentarse el pie. Entonces, al no tener una buena base de sustentación, entonces empezamos a forzar ciertas articulaciones y ciertos ligamentos. Entonces, dependiendo los grados, es lo que nosotros utilizamos las plantillas. Se dice, doctor, que si el pie plano es una deformidad en la parte del retropié, entonces, ¿por qué indicamos? A veces papás me preguntan, doctora, si solamente es el problema en la parte de atrás, ¿por qué le indicamos la plantilla completa? Claro. Entonces, ellos tienen lógica al hacerme esa pregunta. Se le indica la plantilla completa, pero no es para poder corregir todo el pie, sino que cuando se coloca en el zapato, cuando ponemos simplemente la plantilla en la parte posterior, a veces esta tiende a moverse. Okay, digamos, se mueve dentro del zapato. Exactamente. Entonces, pero la corrección se hace en la parte de atrás. Otra cosa es, por ejemplo, cuando los niños sí ya tienen un grado un poquito, por ejemplo, el grado 4, se le indica algunos zapatitos, ¿no? No sé, vienen a la consulta, por ejemplo, el Taco Thomas.
Es específicamente para poder levantar ciertas partes, la parte medial, o sea, porque se supone que si esto está caído, con ese taquito yo lo levanto un poco para poder darle la angulación al pie y poder hacer lo que es la pisada adecuada. No obstante, el taco Thomas no está indicado para todos los tipos de pie plano, dependiendo el grado y dependiendo cómo el niño está caminando. Hay niños que sí se quejan de bastante dolor, entonces en ese caso sí es indicado darles su plantillita y ver la evolución en el tiempo, quitándole los factores que le dije, de hiperlaxitud y probables hipotonías que puedan tener. En el tratamiento que se da para este tipo de pies, nos hemos comentado sobre el tema de las plantillas ortopédicas y esto. ¿Y eso va de la mano también con ejercicios como terapias? Claro. ¿Y por cuánto tiempo tienen que ser estos ejercicios o terapias? Bueno, normalmente los ejercicios que nosotros utilizamos son ejercicios de propiocepción. Se hace bastante en Innova Médica, ahí tenemos terapistas que están bastante capacitados para poder ver esto de acá. En el caso de, por ejemplo, un pie plano contracturado, se hacen ejercicios de relajación. En el caso de un pie plano hiperlaxo, se hacen ejercicios para poder hacer que los músculos puedan contraerse. Alrededor del tobillo se hace levantar algunas ciertas pesas y todo lo demás. El tiempo va a depender de la evolución del paciente. Lo mínimo se tiene que hacer seguimiento entre 6 meses a 2 años para poder ver que el niño esté caminando de manera adecuada. Es lo mínimo que se recomienda, ¿no? Si vemos que la progresión de lo que estaba a un inicio al final pues no ha sido significativa, entonces uno piensa y dice, ¿qué está pasando acá? Claro. O sea, no solamente es el pie, o sea, no podemos tratar al pie por el simple hecho de ser el pie. Claro. Hay que ver qué otras cosas más está produciendo esa patología. Claro, porque como nos dijiste anteriormente, es la base de sustentación de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Y es el punto de entrada, doctor. Porque nosotros al caminar, a través del pie tenemos receptores. Claro. Y a través de esos receptores hacemos estimular todo nuestro sistema nervioso. Desde la cabeza, ojos, oídos y todo lo demás. Claro. Y también existe estos problemas cuando algunos niños caminan, aparte de tener el pie plano, y meten la punta de los pies hacia adentro. Sí. El tratamiento para este tipo de pie, digamos, ¿en qué consiste? Y justo está bien que me haya hecho esa pregunta, doctor, porque todo el mundo dice, cuando el niño mete el pie, hay que tratar el pie. No. Hay que tratar el problema que está más arriba. Puede deberse a una tibia vara. A veces las tibias varas pueden estar acompañadas de un genu recurvatum, o sea, cuando las rodillitas también tienden a alterarse, o también un problema a nivel de cadera. Entonces, cuando un niño mete el pie, no es que yo le voy a poner un zapato para que saque el pie o una plantilla. Claro. Ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al niño pues lo examinamos completamente. Lo hacemos caminar, ir y vuelta, lo vemos que también no tenga o no discrepancias. Hay niños que también pueden tener discrepancias. La discrepancia significa que un miembro sea más grande que otro. Digamos que una pierna puede tener más larga que otra. ¿Y hasta cuánto, digamos, de diferencia entre una pierna y otra se puede considerar normal? El límite máximo, doctor, es hasta 1 centímetro. 1,5 centímetros. Como que hay que parar las orejas. Hay que parar las orejas. Entre 1 centímetro y 1,5 centímetros podríamos hasta colocarle una plantita, pero ya es 1,5 centímetros. Pero a partir de 1,5 centímetros sí o sí es zapato. O sea, en decirle al paciente que más de 1,5 centímetros utilice plantilla, para empezar no es estético y segundo no le va a ayudar, porque ya es 1,5 centímetros de diferencia. Claro que ya es bastante. Es bastante. Entonces, hasta 1 centímetro se puede decir, no es que sea normal, pero sí se puede manejar con plantillas, ¿no? Entre 1 centímetro y 1,5 centímetros se piensa y se ve. Si es que el paciente utiliza zapato cerrado, se le puede indicar su plantilla y evaluarlo cómo se le va. Pero la indicación es que a partir de 1,5 centímetros sí o sí es zapato. Claro, porque
que, digamos, si es que no se corrige esta diferencia de pies, ¿qué es lo que puede suceder con el cuerpo, la postura, la columna? Uy, ahí sí, doctor. Se descompensa completamente pues todo lo que es nuestro eje, ¿no? Vamos a tener dolores a nivel de la espalda, de la columna lumbar, vamos a tener problemas de la cadera, vamos a tener problemas de costoartrosis, gonoartrosis, las rodillas, el cartílago de las rodillas se va a desgastar. Okay. Entonces, el paciente va a tener una serie de patologías. Digamos aparte, que los problemas no quedan en el pie, sino que siguen ascendiendo. No, y no solo eso, doctor. Va a tener dolores musculares, contracturas y no va a rendir en el trabajo. Claro. Se va a estresar, va a estar cansado, va a estar agitado, va a tener una mala postura. ¿Por qué? Porque solamente no se van a contraer los músculos de abajo, sino también todos los músculos de la cintura escapular, de la columna cervical, de la columna lumbar y todo lo demás. Claro. Ahora, la utilización de estos zapatos ortopédicos, digamos, ¿tiene una determinada tiempo de utilización? ¿Lo tiene que usar a diario? ¿O puede combinarlo con un zapato normal? ¿Cómo es el manejo del calzado en realidad en el problema de los pies planos? Yo me acuerdo que años atrás decían de que para poder tratar el pie plano lo recomendable era un zapato que te cogiera hasta el tobillo. Claro, que eran los botines ortopédicos. Los botines ortopédicos. Como a algunos pacientes les digo, eran botines como de Forrest Gump, ¿no? Sí. Ahora se ha visto de que como el problema es una deformidad en val del retropié, no es necesario que sean botines. Okay. El tobillo tiene que tener cierta movilidad, sino que bueno, hay algunos zapatos o ortéticos que nosotros utilizamos, ¿no? O propios que tienen esa forma, ¿no? Porque igual el niño tiene que continuar haciendo pues los propios movimientos de la marcha, porque está en el aprendizaje. Claro. Entonces, hacer que el pie esté completamente estático, no le van a llegar las señales adecuadas para que el niño haga un patrón de marcha adecuado. Claro. Se recomienda así, que como el niño es muy activo, cambie constantemente de sus zapatos, que se vea las suelitas, unas zapatillas, y dentro de esas zapatillas se les puede colocar sus plantillas. Exceptuando los casos que son grado 4, que ese es otro tipo de tratamiento. ¿Y qué tratamiento se hace en los grados 4? Ay, sí, doctor. Si es simplemente una patología congénita, eso sí no hay pierde, eso sí se tiene que ir a una operación, se hace la interconsulta traumatología, se hace todos los exámenes. Ojo, el diagnóstico cuando ya es una patología congénita, no solamente es hacerle la pintadita de la planta, sino ya tiene que hacerse sus exámenes radiológicos. El examen radiológico tiene que ser en diferentes angulaciones, diferentes pruebas, con carga, sin carga, para ver cómo está el arco, cómo está la parte media, cómo está la bóveda y todo lo demás. Hay casos también donde existe fusión de algunas articulaciones, que en ese caso pues ya es un pie patognomónico o propio de una sindestosis, o sea, hace que la articulación ya esté junta, esté pegada, y ese es otro tipo de tratamiento. En ese caso pues el ejercicio y el ortético no le va a ayudar. Se tiene que operar, no obstante, operado, inmediatamente tiene que iniciar la rehabilitación. Porque también la operación no es la solución. O sea, se le opera, pero si ese pie no se le devuelve a la forma que tiene que estar, a la posición que tiene que estar, vuelve a recaer. Vuelve a recaer por las mismas cicatrices, porque el organismo es sabio. Entonces nosotros tenemos que manejar todo lo que son las cicatrices, tenemos que manejar cómo tiene que ser la propiocepción, tenemos que manejar cómo es la pisada. Y eso se hace pues en Innova Medi y en Medicina Física y Rehabilitación. Claro. ¿Algunas recomendaciones finales, doctora? Sí, que el pie plano no debe ser una causa que asuste al padre. Sabemos de que es una patología bastante frecuente, casi el 80% de los papás acuden a eso de acá. No todo pie plano debe ser utilizado o se le debe dar plantilla, y simplemente los esperamos en Innova para poder responderle todas sus preguntas y tratarlos con el cariño de siempre, y estamos atentos a cualquier comentario.
Bueno, muchísimas gracias por haber acudido al programa y esperemos tenerla en una siguiente oportunidad. Muy amable. Bueno amigos, como ya escucharon todas las recomendaciones, un pie plano con un tratamiento adecuado de rehabilitación y además un calzado adecuado puede, digamos, corregirse en su totalidad y poder tener un pie perfectamente normal y no poder tener todas las complicaciones que trae esta. No se olviden que prevenir es mejor que curar y nos vemos en un siguiente programa.